Buenas tardes, profesora y compañeros. Esta práctica que voy a hacer hoy o la actividad que vamos a resolver es de lectores autónomos. El primer punto que vamos a tener en cuenta son cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías. Y el segundo, que es el texto, cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas. Entonces, primero voy a tomar el tema del lector modelo de Umberto Eco. El lector modelo Umberto Eco propone un esquema que da cuenta de los procesos, elementos que intervienen en la compleja relación lector-autor. En primer lugar, es indispensable definir el rol del lector. Él es quien debe actualizar lo dicho en el texto, desde una competencia gramática prevista por el emisor. Adicionalmente, el texto se caracteriza por incluir elementos no dichos, aberturas o espacios en blanco. El lector debe responder con movimientos cooperativos, activos y conscientes que llenen esas lagunas, certificando en las expectativas del autor que lejos debe incluir redundancias y especificaciones arrogantes. Desea y permite la libertad restringida de modo razonable, la más de las veces de un emisor, como hablar de la libertad restringida para interpretar, que significa que a pesar del interés estético del emisor, este desea que un lector lo entienda dentro de la univocidad calculada por aquel. A manera de síntesis, Eco nos afirma que un texto postula a su destinatario como condición indispensable no solo de su propia capacidad conmutativa concreta, sino también de la propia potencialidad significativa. No obstante, la intención y pretensión del autor puede suceder que el lector, en cuanto a su capacidad, no sea el mismo que el emisor esperaba. Esta ley es pragmática y ocurre cuando no obstante, la intención y pretensión del autor puede suceder que el lector, en cuanto a su capacidad, no sea el mismo que el emisor esperaba. Esta ley es pragmática. Ocurre cuando los códigos conmutativos del emisor y el receptor no coinciden usualmente por el código, y se piensa que en el código lingüístico, aun cuando la realidad es más compleja, ya se interrelacionan los códigos ceremoniales y otros. En el sistema de signos, bajo esta dificultad consciente e inconsciente, el emisor debe idear una estrategia que, al igual que el capitán de un ejército, le permita cumplir la misión encomendable. Desde luego, el emisor busca que su receptor gane diferencia del capitán para lograr su objetivo. Entonces, el autor prevé un lector modelo. En este cálculo influyen elementos como la lengua, el conocimiento o enciclopedia, o en el patrimonio léxico o lingüístico. Sin embargo, el autor va más allá, no solo prevé el lector, sino que lo instituye cuando contribuye a un mismo o produzca una competencia. El tercer punto sería construyendo el lector modelo, que logra evitar toda serie de interpretaciones aberrantes que, aunque pueden existir, son fácilmente evitables, de tal modo que el emisor escriba dirigiéndose a un público determinado, ya sean niños o amas de casa, etc., cuadrando de un modo las palabras para que sea comprendido en su totalidad por el lector modelo. Sin embargo, en el momento en que este texto se podría llamar cerrado, se ha leído por un lector diferente, pensando si será entonces un texto abierto. Por otra parte, puede suceder que la competencia del lector no sea adecuadamente prevista por un error de valoración semiótica o por un análisis histórico insuficiente, por un perjuicio cultural o por una apreciación inadecuada de las circunstancias del destinatario. Lo anterior significa de por sí que un texto admite diversas interpretaciones. Un texto abierto supone que el autor pueda jugar con el texto previando las distintas interpretaciones de que él mismo se puede hacer, de modo tal que las diferentes interpretaciones no sean tan disímiles como para excluirse, sino por lo contrario puedan complementarse. De este modo puede, por ejemplo, contribuirse un lector modelo insertando claves en el texto, variables o referencias, haciendo de esta forma más restringido el receptor, que no puede ser una persona inculta.
El cuarto es evidente la diferencia que existe entre un texto de uso libre, utilizado como estímulo imaginativo, y la interpretación de un texto abierto. La interpretación supone dialecta entre estrategias del autor y respuesta del lector modelo. Dicha interpretación puede contener una práctica o uso aberrante, intencionado y malicioso, que tengo como fin, una vez interpretar, modificar el texto en realidad o incluso criticarlo. Usar libremente un texto hace que se amplíe el universo del discurso, por lo tanto los textos abiertos son más vulnerables al uso. Entonces, a continuación vamos a ver una gráfica de este ejemplo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la lectura de Estanislao Zuleta. Con el texto 1 sobre la lectura, el objeto que propone el autor Estanislao Zuleta principalmente es dar a conocer al lector las falencias que se posee al momento de leer un texto, comprensión e interrogación de este. El autor da inicio al escrito sobre la lectura en general, donde se indica cómo el proceso de comprender y darle significado a la información, la cual está presente en un código que es el lenguaje que hay entre el escritor y el lector. Entonces, como toda lectura tiene el objetivo de ser trabajada e interpretada a partir del código del texto, el cual se va adquiriendo en el transcurrir de la lectura, no el concepto anticipado que tenemos de los términos que se puedan presentar en él, sino se interpreta de la manera correcta. Esta será una lectura superficial y por lo tanto no la entenderemos, ¿sí? Entonces, actualizando a Newton y basándonos en él, cita cómo se convierte el espíritu en el primer lugar de camello, luego de león y finalmente de niño. Así nos da a conocer cómo se realiza una buena y adecuada lectura, indicándonos que se debe aportar por completo de lo que se comprende ahora por el hombre moderno. Aquel que está de afán y que quiere asimilar todo rápidamente, dejando a un lado la lectura lenta, cuidadosa y rumiante. La lectura rumiante es aquella donde el lector debe disponer de tranquilidad, paciencia y tiempo, debido a que sin la presencia de estos elementos es muy probable caer a la ilusión de haber leído cuando ni siquiera se ha interpretado el texto, y como aclara Nixon, es una ilusión porque existe el estilo en el que se describe, pues es de suma importancia resaltar que a través de la lectura se adquiere una buena escritura. Pero el objetivo no es llegar a la idea del autor, sino llegar a entender en sí el texto, porque ningún autor es dueño de sus textos, cada persona tiene una manera de interpretarlo. El autor no puede controlar la forma en que las personas piensan y analizan sus escritos. De hecho, lo que interesa es lo que quiere decir el texto, y a veces ignoramos lo que quiere decir el autor. Pone como por ejemplo los escritos del Quijote, dejando que evidencia de Cervantes se basó en el hombre cotidiano. Eustanasio se refiere a la similitud que tiene el autor y el lector con el Quijote y Sancho, donde el uno construye una realidad y el otro se atiende la inmediatez de muchos seres humanos. La buena lectura propuesta por Eustanasio es una sucesión de eventos que conlleva a la otra. Un buen lector lleva a trabajar la lectura, que a su vez lleva a un código de interpretación, que se da a entender en el escrito y en el lector a medida que avanza la lectura. Esta interpretación luego llega a que el lector resuelva el problema que se tiene al leer un texto, con el simple hecho de que el lector aprenda a hacer una verdadera lectura. El resto de eventos propuestos en la teoría de la lectura tendrá un efecto que conlleva a concluir y a extraer las frases más importantes y las enseñanzas que todo escritor contiene. Si el lector encontrara lo que buscaba con la lectura, habrá completado el proceso de leer y de saber leer. Me parece que el texto es un escrito muy interesante, porque este filósofo y escritor colombiano nos enseña que no todo es fácil, que así como en nuestras vidas donde momento a momento debemos tomar decisiones, este gran escritor nos dice que asumamos retos, que no lo tengamos miedo a devorar las lecturas, aquellas lecturas que pasan por nuestro cerebro o para nosotros,
Parecen difíciles de rodear, pero por lo contrario debemos aprender de ella, aprender a amarla, y lo cual no se obtiene de inmediato. Es el resultado de un arduo trabajo constante para adquirir las herramientas que se necesitan para ser un buen lector y con ello mejorar nuestra escritura, nuestro dialecto y todos los beneficios que trae a nuestra vida. El no leer por leer, el leer para interpretar y comprender el verdadero mensaje que da cada párrafo, que nos envuelve para dejarnos miles de enseñanzas que son útiles para nuestras vidas. Ahora pues vamos a dejar una gráfica y un ejemplo de este modelo. Ahora vamos a hablar sobre el modelo transaccional de la teoría de la lectura y escritura de Lucy Mitchell. Una de las concepciones acerca de la construcción del significado por parte del lector como resultado de un proceso de interacción entre el lector y el texto fue la realizada por Louis Rosenberg, quien, preocupada por la comprensión de los procesos de la lectura, dedicó años de investigación para desarrollar un modelo teórico que comprendiera todos los tipos de lectura. El modelo transaccional, la teoría transaccional de la lectura y escritura. Dado que un sujeto lector trae consigo los conocimientos y experiencias de orden personal y que contribuye a la construcción del significado, surge el concepto de reservorio de las experiencias lingüísticas. En otros términos, el reservorio lingüístico del lector refleja la historia personal, social y cultural de éste. Por ello, el contexto se convierte en un factor muy importante para los procesos de lectura y escritura. Desde esta perspectiva, el lector se concentra en un tema específico que llame su atención y de esta forma se logra una transacción con los signos que se hallan en el texto. La autora lo denomina atención selectiva. Pues el individuo, no en este caso el niño, siempre hace una elección, es decir, constantemente se conduce a una actividad de selección. Sin embargo, dice Rosenberg, la construcción del significado depende de la postura del lector frente al tipo de lectura, pues no es lo mismo leer un poema que un artículo científico. Estas posturas son llamadas predominante estética o predominantemente eferente, y es así o es aquí en el que se encuentran elementos públicos o privados y en algún momento se combinan a lo que se llama el continuo eferente estético. Entre tanto, la postura eferente tiene mayor importancia en los aspectos cognitivos, referenciales, factuales, analíticos, lógicos y cuantitativos del significado, y la postura estética centra su atención hacia lo activo, sensorial, cualitativo y emotivo. Ahora vamos a ver una gráfica de este modelo. Como último, vamos a hablar sobre el punto tercero, que es observa el video de Gustavo Marín Garzón, lectura como acogida, y responda qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad. Entonces, en mi opinión, el autor nos relata varios ejemplos de vida con respecto al acercamiento del texto, y es ahí donde me identificaba con la actividad anterior, el peligro de una sola historia. Allí vi cómo la autora africana relata que a veces tenemos varias versiones de la misma historia, pero no otra historia, y con varias personas puede leer el mismo texto y darle una interpretación de acuerdo a sus circunstancias o expectativas. Así es como el autor, en el transcurso del video, relata varios ejemplos con el fin de darnos a entender que el placer de la lectura no solamente es en realizar análisis y reflexiones argumentativas, sino que también es dejar transportarnos en el mundo de la historia como éramos en nuestra infancia, sin perder el niño que llevamos dentro, e incrementar el placer de la lectura al compartirlo con otros, lo que provoca al lector una reflexión interior y una motivación a enriquecernos en la comprensión de los textos. Entonces, eso no es más. Que tengan buena tarde.